buenas tardes, bienvenidos a toda la audiencia de Cuántica Magazine con nuestros temas de los miércoles en cuanto a salud sexual masculina. Le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Morales, al doctor Carlos Oliveros y a la doctora Stephanie Gil. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Adi. Muy felices de volver a estar aquí con ustedes con un tema tan interesante que vamos a tratar hoy, como es la curvatura peniana. Buenas tardes, Adri. Hoy es un tema muy chévere. Hay muchos hombres que tienen dudas sobre la curva del pene, si es normal, si es anormal. Entonces creo que vamos a resolver bastantes dudas y para que todos tengamos conocimiento de esta enfermedad. Buenas tardes, Adri. Buenas tardes para todos. Este tema pues es muy importante también desde la parte psicológica y cómo afecta la autoestima de los hombres. Entonces vamos a verlo en un complemento multidisciplinar desde la parte médica y psicológica. Entonces va a estar muy chévere. Bueno, recordemos que a lo largo de este último mes hemos estado todos los miércoles tratando diferentes temas del área de salud sexual masculina. Tratamos temas de disfunción eréctil, tratamos temas de el tema de la falta del deseo. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en YouTube en caso de que no hayan tenido la oportunidad de verlo en vivo. Lo tenemos en nuestro YouTube. Pero si adicionalmente a eso ustedes requieren de alguna información adicional, como de pronto alguna pregunta más en concreto con los doctores, recuerden que pueden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp al 321-707-9797. Aquí vamos a estar dándoles respuesta para que puedan hacer y concretar su consulta con nuestros profesionales. Esta consulta, el paso de esta consulta es: primero nos escriben, nos dicen dentro de los horarios permitidos cuál es el horario que ustedes prefieren. La primera atención la tenemos con la doctora Alejandra Morales. Después vamos con, ella nos indica cuáles son como los procedimientos que se van a llevar, tanto ya con la parte de la medicina especializada con el doctor Carlos y con el tratamiento en conjunto de tratamiento psicológico. Como hemos venido evidenciando en las diferentes áreas, cada una de las áreas son importantes y están enlazadas porque el ser no es solamente una parte física, sino es un complemento. Y dentro de ese complemento tenemos la psicología, tenemos la parte anatómica, la parte física, la parte médica y orgánica, y adicionalmente a eso tenemos la parte espiritual y la parte del entendimiento del ser como tal. Y esto lo manejamos con nuestra orientadora astral también. Así que desde los diferentes puntos del ser estamos formando este equipo de profesionales para que ustedes estén a disposición de ustedes, de sus necesidades. También nos pueden escribir a nuestro correo registro@quanticamagazine.com, donde ustedes pueden también separar por ahí su cita médica. Así que no siendo más los parroquiales, ¿qué vamos a hablar hoy? Hagamos una pequeña reseña del tema. Pues hoy vamos a hablar de la curvatura peniana, vamos a ver cuándo es normal, cuándo es anormal, qué síntomas se pueden presentar. El doctor nos va a súper profundizar toda la parte del tratamiento, el tratamiento médico y quirúrgico, y la doctora Steffi nos va a hacer toda la parte del manejo psicológico, que para nosotros es súper importante, como tú decías, el manejo integral dentro de todas las patologías. Perfecto. Entonces ya han pasado los 5 minutos de espera para que nuestra audiencia esté acá. Recuerden que si no quieren escribirnos en los mensajes de aquí del Facebook Live, nos pueden escribir al WhatsApp al 321-707-9393, donde les vamos a estar dando respuestas. Si no quieren en vivo, pues no será en vivo, porque pues sabemos que la gente, estos temas, algunas personas todavía son tabú. Así que no hay ningún inconveniente. Y pues nada, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta sesión de transformación cuántica con Cuántica Magazine, donde ustedes van a encontrar información de bienestar, salud y educación financiera para los desafíos del mundo actual. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y en Twitter con el usuario @Cuántica Magazine, al igual que en YouTube. Y compartan esta información con todos aquellos a quienes ustedes quieran cambiar su realidad. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de la curvatura del pene.
Entonces, cuando en cierta parte del pene hay una pérdida en la elasticidad, médicamente se presenta la curvatura del pene. En algunos casos no solo presenta la curvatura, sino que también presenta la disfunción eréctil y la pérdida de rigidez dentro de esta disfunción de eréctil, perdón. Adicionalmente a esto, está asociada con la enfermedad de Peyronie. Y a menudo requiere una intervención quirúrgica y pues en algunos casos, algunos hombres, esto hace que su autoestima se vea afectada. Así que para hablar de este tema en conjunto, estamos hoy con la doctora Alejandra Morales, con el doctor Carlos Oliveros y con la doctora Stephanie Gil. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Podemos empezar con el tema. Muy buenas tardes. Como decía Adri, vamos a empezar con la curvatura peneana. Lo que primero que queremos es evaluar y que identifiquemos que todos los penes son diferentes, no necesariamente una pequeña curvatura va a significar una patología. ¿Qué nos llama la atención o qué nos puede prender las alarmas acerca de la normalidad? Pues cuando esa curvatura se pronuncia aún más de manera súbita y que dura varias semanas, que se puede acompañar de dolor durante la erección. Entonces ya es una alarma que nos dice, bueno, esto no es tan normal, tenemos que empezar a llamar la atención y ponerle atención a estos cambios que se presentan. Siguiente. Bueno, entonces, generalmente durante el periodo de la erección se va a producir una curvatura, no va generalmente a permanecer erecto completamente, y puede ser curvaturas que pueden ser hacia arriba o hacia los lados. Eso básicamente porque hay unas estructuras fibrosas que tiene el pene en su anatomía que se hace una pequeña contracción. Se dice que se pronuncian las curvaturas peneanas o se presenta en aproximadamente el 7% de la población masculina en el mundo. O sea, digamos que puede ser normal dentro de eso. Ahora, ahora vamos a ver qué es lo importante de evaluar en la curvatura peneana. Son varias cosas. ¿En qué momento aparece? Digamos que aquí, bueno, aquí en esta gráfica lo que queríamos mostrar era básicamente como la parte de la túnica albuginea, que es donde generalmente se hace la parte de la contracción, como de la fibrosis, como que se engrosa ese pedazo, y eso es lo que va a hacer una retracción del pene, lo que va a producir la curvatura del pene en la enfermedad que vamos a ver más adelante, que se llama la enfermedad de Peyronie. Eso es lo que se presenta. Digamos que está a ese nivel. Y ahí se producen esas placas fibrosas que están identificadas, que con el tiempo, pues puede ser aguda y puede manejarse rápido y puede autolimitarse y puede funcionarse rápidamente, pero si permanece esa inflamación va a ser mucho más gruesa y va a empezar a tener síntomas, y obviamente el manejo va a ser muy diferente. Sí. ¿Qué tipo de curvaturas por qué se pueden presentar las curvaturas? Hay unas curvaturas que se presentan por alteraciones congénitas. Eso quiere decir que vienen con malformaciones de los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos desde el nacimiento en el varón. Generalmente, en un 75% es indolora, y como dice su palabra, es congénita, entonces viene desde el nacimiento. Por eso decíamos que una de las cosas para llamar la atención es cuando aparece de manera súbita. Lo siguiente que se puede presentar es por traumas, por accidentes, por fracturas peneanas, por algún trauma a nivel del pene, puede presentar esa curvatura como consecuencia de este tipo de accidentes. Y la más importante de las patologías que se resalta en este tema es la enfermedad de Peyronie, que es la que vamos a tratar a continuación. Alejandra, algo importante de la definición es que la curvatura peniana cuando se vuelve un problema, digamos, cuando más le ponemos atención en el sentido de la relación sexual. Puede haber curvaturas leves que no causen ningún problema, que uno tenga su relación sexual normal, que no duela, y pues puede ser algo normal y uno puede vivir normalmente con eso. Pero ya cuando la curva es pronunciada, en donde no puede haber una adecuada relación, molesta, duele, ahí es cuando digamos que es el momento de asistir al especialista para hacer una evaluación. La enfermedad de Peyronie generalmente es la curvatura del pene en los adultos, que es lo que tú vas a explicar ahora.
¿Cuánto debemos esperar, doctor, en esa aparición de esos síntomas para empezar a consultar? O sea, el paciente ve que empieza a tener una curvatura, que le empieza a tener problemas, dolor en la relación, o de pronto disfunción eréctil como tal. ¿Cuánto le vamos a dar a ese paciente para que consulte? Lo ideal es que consulte lo más pronto posible. Ya cuando hay una curvatura que afecta la calidad de la relación sexual, es mejor eh, asistir al especialista para hacer una evaluación completa, lo más pronto. Bueno, acerca de la enfermedad de Peyronie, hay muy pocos datos estadísticos, hay muy pocos estudios que se han hecho acerca de la prevalencia de estos casos. Los pocos que hay dicen que más o menos existe entre un 3 y un 9% de pacientes que pueden presentar esta enfermedad, esta alteración. Generalmente, como decía el doctor, es en la edad adulta, alrededor de la cuarta a la sexta década de la vida. Está relacionada en un 30 o un 40% con una patología genética que se llama la enfermedad de Dupuytren. Es una autosómica dominante que básicamente es como esa aponeurosis del pene que se contrae y nos produce esta alteración. Sí. Hay unas fases de la presentación clínica y que se dividen como en dos fases grandes. Una fase temprana, inflamatoria, que generalmente va alrededor de los primeros 24 meses. Empieza a tener dolor, empieza a tener la curvatura que hemos dicho. Puedes palparse un nódulo o una induración entre más o menos los 12 y los 24 meses, como en ese punto donde hemos mostrado en la imagen que se empieza a hacer la fibrosis, y generalmente va a producir un dolor en la relación. Puede resolverse alrededor de 18 meses en un 94%. Esa es como la fase aguda que decimos. Hay una fase más crónica que no le prestamos atención, no le ponemos tratamiento y empieza a cronificarse estos síntomas. Siguiente. Y viene entonces ya la segunda fase donde ya ese tejido que antes estaba como engrosándose ya se hace una calcificación como tal. Eso hace obviamente que la estabilidad del pene y de la curvatura vaya a cambiar y es lo que más nos va a llevar a una disfunción sexual. Siguiente. Dentro de los estudios, entonces, pues generalmente se hace el estudio Doppler y muy contadas ocasiones y en casos muy específicos el TAC y la resonancia, ¿verdad, doctor? Sí, generalmente el estudio más completo para evaluar la curvatura peniana es el Doppler. El Doppler es como una ecografía sobre el pene, en donde se van a ver los vasos, se van a ver las venas y se va a tratar de identificar si hay alguna placa en el pene, que es lo que esté causando la curvatura. Generalmente estos estudios de imágenes y ecografías se hacen con un medicamento en el pene para tener una erección artificial y con eso poder evaluar exactamente qué es lo que está pasando en el pene del paciente. También, doctor, hay muchos estudios acerca de la fisiología o del origen de esta patología. Digamos que hay muchas tesis y muchas teorías. Hay una que es como la más aceptada, que se produce, o este proceso inflamatorio se produce porque hay como microabrasiones, microtraumas durante el coito, pero encontré también que hay otras teorías adicionales a esto, ¿verdad? Esta enfermedad en el adulto no se sabe cuál es la causa exacta. Hay muchas teorías, como ya lo dijiste, los microtraumas en una capa del pene hace que se forme una fibrosis y se forme una placa, y esta placa hace que se curve el pene, pero exactamente no se sabe cuál es la causa. Doctores, yo quería hacerles una pregunta. ¿Esta curvatura se puede hacer en cualquier edad? O digamos, porque ahorita, según las estadísticas, era entre los 40 y 60 años, pero si llegan a presentarlo, no sé, niños o jóvenes, ¿esto sería por un traumatismo o ya no es normal que esto pase? Entonces, es decir, están las congénitas que generalmente es desde el nacimiento, ¿sí? Entonces, okay, este grupo de edad, digamos que lo sacamos. Y están las adquiridas o la enfermedad de Peyronie, que generalmente se dan en la edad adulta.
Cuando nosotros hablamos que, digamos que el mayor porcentaje sea de los 40 a los 60 años, pero se puede presentar a cualquier edad. Una paciente de 25, 35 años puede presentar la enfermedad y no debe ser, digamos, desde ese rango de edad, pero sí el mayor porcentaje es en personas en la quinta, sexta década de la vida. Okay. Bueno, entonces básicamente lo que hemos hablado, la enfermedad de Peyronie básicamente es un trastorno del tejido conectivo. Como hemos dicho, esa túnica, como ese velito que envuelve, hay una túnica que en la parte del pene que se llama la túnica albuminea, ahí se produce un proceso inflamatorio, esto va a hacer que se inflame, eso va a llevar una cicatrización, esto, como hemos dicho, generalmente es por microtraumas del coito. Esa es una de las teorías pues más acertadas, pero como decíamos ahorita anteriormente, no hay una razón clara y específica de cuál es la causa de esta enfermedad. Y como hemos hablado ya antes, eso también lleva a que los estudios sean pocos, las estadísticas no sean muy pocas y que obviamente no se conozca mucho de toda la evolución de esta enfermedad. Y pues como vamos a ver ahorita, básicamente el tratamiento va a estar dirigido como a esas secuelas de esa enfermedad, esa disfunción eréctil, al grado de la curvatura, al dolor que produce con las relaciones. Y ahora vamos a empezar. Entonces, hablando un poquito del tratamiento, ya sabemos que la enfermedad va a empezar con dolor, que esa es como la etapa inicial o la etapa aguda. Y la idea de intervenir en esta etapa es mejorar los síntomas, que el paciente no sienta tanto dolor y evitar que progrese esa curvatura, tratar de esa curvatura sea lo menor posible. Por eso cuando Alejandra me preguntaba que cuál es el mejor momento para asistir al médico, el momento en que uno se dé cuenta lo más pronto posible, porque hay, digamos, hay estrategias para que no progrese la curvatura y no se haga más grave. Entonces, el primer medicamento antiinflamatorio, que los conocemos ampliamente para cualquier tipo de dolor, lo que nos va a hacer eso es mejorar el dolor del paciente para que no se vuelva, digamos, algo más, digamos que terrible para su vida diaria. Los medicamentos para la disfunción eréctil, el muy conocido Viagra, también nos ayuda tanto para manejar la disfunción eréctil que pueden presentar los pacientes con esta curvatura de pene. Se ha visto en algunos estudios que mejora un poco la curvatura y también va a mejorar el dolor. Hay medicamentos que pueden ser aplicados directamente sobre el pene, específicamente sobre la placa que se identificó que está causando esta enfermedad, principalmente una enzima que es una enzima de una bacteria que lo que hace es que va a degradar el colágeno. Entonces, como se inyecta directamente en la placa, va a tratar de degradar esa placa para mejorar la curvatura y mejorar el dolor. Se ha visto que con estos medicamentos inyectados en la lesión hay una mejoría aproximadamente de un 34%, que es un porcentaje bastante favorable. Otros tratamientos están las ondas de choque extracorpórea de baja intensidad, que lo que va a hacer esto es aumentar un poco la vascularización de esta placa, y este aumento de la vascularización, eso quiere decir de la formación de vasos, va a hacer que lleguen células que van a tratar de degradar esa placa que se está formando en el pene y que está causando la curvatura. La idea de digamos, de esta intervención en la etapa inicial, más que todo es mejorar el dolor, no la curvatura, aunque hay medicamentos que mejoran algo la curvatura, y se puede hacer un tratamiento multimodal, es decir, combinar varios de estos medicamentos para tratar de conseguir un efecto positivo. Esto se enlaza mucho, doctor, con un tema que ya hemos tratado antes, que era el dolor durante la relación sexual. Y es importante también recalcar al paciente que no todo dolor durante la relación va a ser una alteración en la curvatura del pene, pero que sí definitivamente, como lo hemos visto acá, es muy importante la consulta oportuna. Así es, Alejandra. Entonces, después de la etapa inicial o la etapa aguda, que generalmente es cuando el paciente tiene dolor, viene una etapa como de estabilización. El paciente ya va a mejorar su dolor y la curvatura generalmente, digamos que se va a quedar como quieta, ya no va a aumentar su angulación.
Entonces, generalmente 6 a 12 meses de que esto pase, de que el paciente esté, digamos que asintomático, ya nosotros decimos que se estabilizó la enfermedad y pasa a una etapa crónica. En la crónica es cuando uno decide si el paciente requiere un manejo quirúrgico o no. Generalmente en la etapa que el paciente tiene dolor, en la etapa inicial, es tratar de dar medicamentos para que se estabilice y posteriormente sí definir un manejo quirúrgico de acuerdo al grado de curvatura. Entonces, el manejo quirúrgico principalmente se le ofrece a pacientes que tengan una deformidad significativa que afecte la relación sexual, que no tenga mejoría con el manejo médico, que tenga placas muy extensas en el pene. Y siempre es necesario discutir con el paciente los pros y los contras de la cirugía. ¿Por qué? Generalmente los pros de la cirugía claramente va a ser mejorar su curvatura para que tenga una relación satisfactoria, sin dolor, sin molestias, y para aumentar la autoestima del paciente porque esto va a afectar psicológicamente. ¿Cuáles son los contras? Como toda cirugía puede tener sus riesgos, complicaciones, pero lo que más nos preocupa a los hombres de la cirugía de curvatura peniana, ya más adelante les voy a explicar con unas imágenes, es que con esta cirugía puede haber un poco de acortamiento del pene, más aproximadamente 1 centímetro, o algunas pueden tener, pues alto no riesgo no, sino un porcentaje mayor de disfunción eréctil. Entonces siempre toca hablar esto con el paciente para llegar entre los dos a una decisión correcta y que entre los dos estemos de acuerdo. Siempre se va a escoger el tipo de cirugía porque hay muchos tipos de cirugía para arreglar las curvaturas penianas de acuerdo a la longitud del pene. No es lo mismo un paciente que tenga un pene de corta, es decir, que sea corto, a un paciente que tenga un pene normal. La severidad de la curvatura, hay curvaturas que pueden ser hasta de 90 grados, que se vuelve imposible tener una relación con una curvatura tan pronunciada, y siempre tener en cuenta la función eréctil para tomar la decisión. Entonces, estas imágenes no es para, digamos, explicar grandes cosas, sino que es para que vean cómo se puede arreglar la curvatura de pene. En la imagen de la izquierda vemos una curvatura claramente. Entonces, lo que se hace en la cirugía es que lo primero que se hace una erección artificial durante el procedimiento quirúrgico. Se mira dónde está la curvatura y dónde se encuentra la placa. Esa placa, como ven en la segunda imagen, se va, digamos, a retirar y se le va a poner un injerto. Hay injertos de, digamos, de varios tejidos y generalmente ya después de ese injerto y que la placa es lo que está causando la curvatura, ya el pene va a volver a su estado normal. El segundo tipo de cirugía se le llama plicatura. Lo que se hace normalmente, se denuda el pene en la zona contraria donde se encuentra la placa que está formando la curvatura. Como pueden ver la tercera imagen, se toman unos puntos y con la tensión de esos puntos se va a enderezar el pene y va a quedar lo más recto posible. Y tener en cuenta que también hay soluciones generalmente cuando los pacientes, aparte de la curvatura peniana, tienen disfunción eréctil. Las prótesis de pene es una cirugía muy efectiva, tanto para la disfunción eréctil como para la curvatura. Y lo que se hace es que se van a reemplazar los tejidos que tienen por dentro del pene, que se llaman los cuerpos cavernosos, se van a reemplazar por unos implantes, por unas prótesis, que generalmente se activan manualmente cuando el paciente va a tener su relación sexual. Bueno, como hemos hablado de las mayores afectaciones que tiene esta, digamos, enfermedad, es el autoestima de los hombres. Para nosotros y para conocer la parte de la autoestima, pues hemos traído esta pirámide donde hablamos de los componentes de la autoestima. Entonces, es importante el autoconcepto, es esa percepción que tiene uno de sí mismo, ¿sí? El autoimagen, cómo me veo y, digamos, en ese momento, cómo veo mi parte genital. El autoconocimiento,
es conocerme, esa introspección, saber que, o sea, cómo soy, y también desde la parte de las virtudes, desde la parte de, digamos, de los defectos. Entonces es esa parte de conocimiento. Y el autorrespeto es cómo me quiero, ¿sí? Cómo me quiero a mí mismo. Cuando ya hablamos de la parte de la autoestima, recorre y es el conjunto de todos estos autos donde yo evidencio que mi cuerpo está teniendo una, digamos, una anomalía que en muchas ocasiones puede ser normal, y ya si, digamos, hay una problemática, algo médico que toca dar una solución médica, entonces lo que vamos a hacer es entrar a aumentar la autoestima de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos se sientan otra vez vigorosos, se sientan que otra vez pueden tener su función sexual. Esto también afecta mucho relaciones de pareja, ya no quieren tener relaciones sexuales, se sienten impotentes, y esa parte donde los hombres digamos, no han evidenciado que su autoestima ha desmejorado por causa de esta enfermedad, es muy complicado tratarla. Por eso es que el componente médico y el componente psicológico, cuando vamos a hacer un tratamiento, es muy importante. Pero primero que todo, manejar la autoestima de los hombres. Seguimos. Para los tratamientos psicológicos, primero que todo, y hacemos mucho énfasis, es en la adherencia al tratamiento médico. La adherencia a estos tratamientos hace más efectivo la evolución de todas estas patologías y que la persona se sienta mejor. Nosotros, desde la parte psicológica, siempre somos como la compañía para que los tratamientos sean efectivos. ¿Qué se hace? Se hacen estrategias de afrontamiento de la situación que están pasando, cómo, digamos, ha cambiado su percepción de sí mismos, cómo aumentar su autoestima, la parte de psicoterapia o psicoeducación, donde le enseñamos a los pacientes qué es lo que están pasando, por qué están pasando, cuáles son sus emociones y sus sentimientos que están presenciando en este momento y cómo mejorar esta situación. La reestructuración cognitiva hacia el dolor, porque en muchas ocasiones después de cirugías quedan sensibles, y también como ha presentado dolor en sus relaciones anteriores, ya tienen miedo a tener nuevas relaciones por no querer tener dolor. Entonces eso también es muy importante hacerlo desde una parte de reestructuración cognitiva, porque muchos de los hombres se limitan a no tener relaciones sexuales por miedo al dolor. Las terapias de aceptación y compromiso, esa terapia donde cómo me veo, cómo me acepto, ahí sí para realizar cambios, para aceptarme, digamos, con las nuevas situaciones que tengo. El doctor nos comentaba que después de las cirugías puede reducirse el tamaño del pene, entonces eso también les afecta mucho. Y claramente las terapias de pareja, porque en muchas ocasiones, pues todas estas problemáticas ven afectados su relación como pareja. Finalmente, esto es un conjunto de cosas, ¿no? Como lo decíamos en un principio, un conjunto de lo que es el ser humano, lo que tiene acá el hombre, lo que está pasando, cómo lo está asumiendo y cómo lo va a afrontar. Así es. O sea, y también cómo es sus relaciones sociales, porque es que esta parte, cuando a mí me afecta la autoestima, me aíslo. Los hombres no son de decir, no, es que me está pasando esto, y además con una parte tan íntima que es el pene, los hombres no lo van a ir a divulgar o a socializar con sus amigos, no, es que me está pasando eso. ¿Por qué? Porque muchos entran en burla, muchos entran en, no, eso está bien, es normal, o a veces no consultan por lo mismo, como no se les da la importancia. Entonces es esa parte donde nosotros lo social es importante, que ellos aumenten su autoestima, que ellos sepan por qué está pasando, que aumenten esa parte de conocerse, de amarse, de respetarse, porque el respeto también yo consulto. Si yo me amo y yo sé que hay algo que no está bien en mí, yo consulto, y consulto desde la parte médica, desde la parte psicológica, porque me ha afectado mis relaciones sociales, me ha afectado mis relaciones como pareja.
me ha afectado mi relación en mi familia porque me aíslo, no quiero hablar con nadie o estoy bravo. Eso pasa mucho en los hombres. En general no asisten muy fácil a consulta, por eso que tú dices, Estefanía, digamos que por la pena, entre comillas. Yo creo que estas charlas son tan importantes para que todos los hombres tengan el conocimiento de que esto existe y que pues puedan ir rápido al especialista. Generalmente llegan a consultas cuando la esposa los regaña o, o cuando está afectando tanto su relación de pareja que generalmente los hacen ir, pero en principio no van por voluntad propia, pues por todo este tabú o todas estas cosas que estos temas conllevan. Sí, ahí es la importancia del llamado de atención que hacemos nosotros con estas patologías que hemos estado manejando en el transcurso de las semanas, y es la importancia de una consulta a tiempo, una consulta oportuna, todo lo que podemos evitar, no solo nuestra alteración sexual, sino ya en algunas otras patologías que hemos tratado, otras patologías mucho más complejas y que pueden poner en riesgo su vida. Entonces, muy interesante, muy interesante. Bueno, tenemos tres preguntas que nos han llegado vía WhatsApp. Entonces, las vamos a responder. Obviamente no vamos a decir nombre de las personas. Entonces, la primera es, doctor, esta persona se masturba todos los días y quiere saber si eso le traerá daños con los años. No, en general la masturbación no debería tener ninguna alteración, digamos, en el pene, que es, digamos, específicamente lo que estamos hablando hoy. Generalmente la masturbación no debe causar una curvatura peniana, porque como ya vimos, la formación de la curvatura se da por unas placas que se forman y que no se sabe exactamente por qué se forman esas placas. Pero en el momento no hay alguna información que diga que el aumento de la masturbación hace que se formen curvaturas. Hay otra pregunta. ¿Hay alguna mala práctica sexual que lo lleve a generar la curvatura peniana? No, lo que sí toca tener cuidado durante la práctica sexual es algo que se llama la fractura de cuerpos cavernosos o fractura de pene, que es de pronto algún mal movimiento, generalmente algún choque contra el pubis, ¿sí? Durante la relación, que hace que el tejido que está por dentro del pene se fracture, es decir, se rompa, que eso sí puede causar, digamos, un problema posterior de disfunción eréctil o de curvatura. Generalmente es eso, digamos que tener cuidado durante la relación de algún mal golpe. Ok, y tenemos otra que ya está yo creo que la enlazaremos para el próximo tema, pero igual sí la vamos a conversar acá. Y es, mi pene tiene 12 centímetros y pues me siento acomplejado. Me siento acomplejado si puedo tener una buena relación. ¿La mujer sí siente? Bueno, el tamaño del pene creo que es un tabú y es un tema que muchas personas tienen interrogantes de cuándo es normal, cuándo es anormal. No va dentro de este tema, pues como para dar un abrebocas. En general los tamaños de los penes van de acuerdo a las razas y de acuerdo a eso van como un tamaño estándar. Es un tema que vamos a tocar próximamente. Vamos a hacer una charla de los tamaños de los penes, cuándo es normal y cuándo es anormal. Lo más importante de la relación sexual es que sea una relación sexual satisfactoria tanto para el hombre como para la mujer, que lo disfruten los dos. No tiene que ver en general el tamaño del pene. Ya cuando es un pene, digamos que realmente pequeño que afecte, ya debería ser estudiado por un especialista. Pero en general, el tamaño del pene va también conectado a muchas cosas en la relación sexual. Ok. Y nos dicen acá, dentro de los comentarios, nos dicen que el tema está muy interesante, que gracias por las explicaciones, que si este en vivo queda guardado, sí, este en vivo queda guardado, quedará aquí en Facebook y yo creo que lo estarán subiendo en próximos días a YouTube, entonces para que no se lo pierdan. Bueno, doctores, yo creo que muchísimas gracias por todo, por este conocimiento. Yo me quedo ahí como siempre callada,
haciendo acto de presencia, porque ustedes evidentemente son los que saben de esto y me alegra muchísimo que sepan y sean tan profesionales en este tema, porque eso es lo que necesitan las personas, un apoyo en personas que tengan conocimiento. Y obviamente para que puedan generar la primera consulta, la pueden realizar en nuestra línea de WhatsApp, el 321-707-9393, y nos pueden escribir a quanticamagazine@gmail.com o a registro@quanticamagazine.com. Estaremos pues atentos a todas las preguntas que ustedes tengan y pues evidentemente a que podamos generar sus primeras consultas con nuestros especialistas. Así que, doctores, muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan buena noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Bueno, esperamos que esta sesión de transformación cuántica con Quántica Magazine haya aportado a cambiar sus realidades. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube con el usuario Quántica Magazine. Compartan esta información con todos aquellos a quienes ustedes quieran cambiar su realidad. Y el día de mañana, con la diversidad que nos dan los temas por nuestro carácter de acompañamiento al ser, que no es solamente médico, no es solamente espiritual, también es económico. Necesitamos del manejo de la plática para poder estar bien y más ahora. Mañana vamos a estar hablando sobre seguros, así que no se pierdan el conversatorio del día de mañana. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.